Dios le bendiga, muchas gracias. Dios le bendiga, puede tomar asiento. Son varios versículos el día de hoy, así que sí, también. Pero, ¿se acuerdan de lo que hablamos el domingo pasado? ¿Recuerdan que hablamos el domingo pasado? La presencia de Dios, bien. Dios Padre en nuestra vida, a nuestro favor, que teníamos un Dios todopoderoso que es nuestro Padre, bien. Y hoy vamos a hablar del poder de la presencia de Dios, pero Dios como hijo. Nosotros creemos en un Dios único, pero conformado por tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y Dios Espíritu Santo. Y debemos tener en cuenta esta doctrina. Doctrina es lo que nos enseña la Biblia. ¿Bien? Uno escucha la palabra doctrina y ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo que nos enseña la Biblia. ¿Bien? Conceptos que se desprenden de la palabra de Dios. Y tenemos que tener claro en este tiempo quién es nuestro Dios, sus características. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos se van a levantar muchos falsos maestros que querrán confundirnos y nos van a confundir en tanto y en cuanto nosotros seamos ignorantes en el tema de quién es nuestro Dios y cuáles son sus atributos, ¿bien? Entonces nosotros debemos ser, por así decirlo, maestros o conocedores por lo menos de quién es nuestro Dios, cómo obra nuestro Dios y cómo son sus atributos, lo vuelvo a decir. Bien, entonces hoy vamos a estudiar esta segunda persona de la Trinidad. Dios es un Dios de orden, por eso estableció este orden así, no es un Dios improvisado y demás. Y vamos a ver en el tiempo de hoy el poder de la presencia de Dios, Dios como Hijo, o sea, Jesucristo. Bien, y nosotros tenemos que tener en cuenta estos versículos. Hay algunos versículos que vamos a repetir del domingo pasado y muy posiblemente el domingo que viene también, porque encierran la esencia de quién es nuestro Dios y deberíamos poder reconocerlos, ¿bien? Saber que están en la palabra de Dios. Si bien siempre te animo que si no te acordás, está en primera de Juan 5:7, por ejemplo, lo que vamos a leer ahora, pero que vos sepas que está en la palabra de Dios y por qué crees esto que vamos a compartir el día de hoy, porque se encuentra precisamente en la palabra de Dios. No es que es invento mío o de alguien que se le ocurrió, ¿bien? Lo expresa muy bien la palabra de Dios. Dice en la palabra, 1 de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos tres son uno. ¿Bien? Y tenemos que tener en cuenta esta realidad, porque la palabra lo enseña, básicamente, y nosotros lo debemos creer. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra de Dios. Bien, podemos decir rápidamente, el que cree en el Hijo tiene la vida, claramente, y ahí está la esencia del Evangelio, ¿bien? El que cree en el Señor Jesucristo será salvo, dice la palabra de Dios, y rápidamente podemos ver en las distintas religiones, sin decir esta es mejor, esta es peor, lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que cree en el Hijo, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Corta la bocha, dirían los chicos, ¿no es cierto? Por más vuelta que le demos, explicación, se ha manipulado mucho la palabra de Dios, quitando conceptos, añadiendo para que a cada uno que se le ocurrió alguna idea o alguna ideología nueva, por así decirlo, para que concuerde con eso. Bueno, la palabra de Dios es clara, ¿bien? Creemos en un Dios trino, compuesto por tres personas, pero un único Dios. Bien, no es un monstruo de tres cabezas, como dijo alguien por ahí, sino que es un Dios compuesto por tres personas. Bien, y tenemos que tener claro este concepto porque vos manejás tecnología, ves video, como calculo, algunas veces veo yo, y se te cruzan de esos videos desinformativos, los llamo yo, porque te confunden y tienden a empujarte a una doctrina incorrecta. Bien, por eso te animo a que estudies la palabra de Dios para que sepas quién es tu Dios y de esa manera aprendamos a relacionarnos. Bien, tenemos que tener claro. Alguien dijo o cree, hay una rama o una religión, llamarlo como vos quieras, que dice que Dios, que Jesús es Dios y que solamente Jesús es Dios.
Y te animo a que le preguntes, Jesucristo cuando está orando, ¿a quién le ora entonces? Era esquizofrénico, era alguien que hablaba consigo mismo. Bien, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos que saber quién es nuestro Dios. Bien, para poder depositar toda nuestra confianza en Él y saber de qué manera relacionarnos también. Tenemos que tener claro estos conceptos. Porque si vienen de esos visitantes que andan de dos en dos a tu casa, ¿qué vas a decir? No, no, no lo atiendo porque no sé qué decirle. Yo lo atiendo porque sé quién es mi Dios, conozco quién es Dios y podemos abrir la Biblia juntos que le voy a decir, mira, este es Dios, este es Jesucristo y este es el Espíritu Santo. ¿Bien? Pero yo tengo que saber, ¿bien? Esencialmente para saber en qué creo y en quién creo. Y después para poder guiar a otros en este buen camino, ¿no es cierto? Si viene alguien y te pregunta, ¿cómo es tu Dios? ¿Es uno solo? ¿Son tres? Bueno, esta respuesta nosotros tenemos que estar capacitados de dar razón, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que estar preparados para dar razón de lo que creemos en mansedumbre, eh, tranquilón. ¿Viste? Podés ser efusivo, pero sin pelear y demás. Y la idea es siempre recordar cuando tengas este tipo de entrevistas, de encuentro, bueno, no querer convencer con palabras, sino con la palabra de Dios. Bien, y para convencer con la palabra de Dios, tenés que saber la palabra de Dios y saber quién es tu Dios. Tenemos que saber quién es nuestro Dios y poder compartirlo libremente. Bien. A lo largo de la segunda Corintios, por ejemplo, 13 y 14, a lo largo de la palabra está desperdigada la Trinidad de Dios. ¿Bien? Está la enseñanza de la Trinidad de Dios. Y si vos prestás atención, por eso te invito a que leas cuando lees la palabra de Dios con atención, con los detalles y demás. Por ejemplo, Pablo, y también si querés anotar y después lo lees, en Primera de Pedro 1:1, hablan de la Trinidad como solopadamente, lo dan a entender, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Bien, la palabra de Dios nos expresa cómo activamente este Dios trino, por así decirlo, actúa a nuestro favor y en favor de sus hijos. Bien, vamos a leer Primera de Pedro 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, y el versículo número 2 dice, elegidos según la presencia del Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vemos activamente ahí cómo la Trinidad obró a nuestro favor. Bien, siempre te resumo la acción de nuestro Dios en este sentido. El Padre nos escogió, el Hijo nos justificó y el Espíritu Santo nos santificó y nos sigue trabajando en nosotros. Bien, ese es mi Dios y debo conocerlo. Bien, por ejemplo, el domingo pasado veíamos un Dios creador del cielo y la tierra como Padre, como nuestro guardador, que está en nuestra vida. Hoy vemos a un Dios como Hijo, el que tiene el Hijo, si tenés a Jesucristo, la Trinidad está en vos, no estás solo. Bien, y eso es esencialmente lo que debemos creer y entender. Si vos lees la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Dios se dio a conocer como Dios Padre. Luego, cuando nació Jesucristo, se dio a conocer como Dios Hijo, y a partir de Hechos se manifiesta en nosotros como Dios Espíritu Santo. Bien, espero que no te marees, pero lo que quiero que quede claro en el día de hoy, que Jesucristo es Dios y que mora en nosotros y que murió por nosotros y que se entregó por nosotros. Es esencialmente eh, eh, es una doctrina esencial de los hijos de Dios para ser salvos, ¿bien? Y lo debemos entender. Mirá lo que dice Juan 17:5, donde
demuestra que Jesucristo es Dios. Uno tiene que leer la palabra de Dios con entendimiento y pidiéndole a Dios guía, ¿bien? Dice la palabra de Dios, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo desde antes que el mundo existiera. Desde que el mundo fuese, dice en esta versión. Así que Jesús es preexistente al mundo. Dice en Juan 1:1, anotátelo a este versículo, y el verbo era, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está hablando de Jesucristo. En 1:14 va a decir, y aquel verbo fue hecho carne, en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesucristo es un Dios que se hizo carne por vos y por mí. En Filipenses 1 y 2 nos va a decir, la idea no es marearte, pero es para que veas que tenemos sustento bíblico de lo que estamos compartiendo. Va a decir que siendo en forma de Dios no tuvo a qué aferrarse y se despojó de todo para hacerse igual a nosotros y para tomar nuestro lugar. Bien, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi Señor Jesús, que pudiendo estar en el cielo gobernando y digitando, por así decirlo, y sosteniendo todas las cosas, tomó mi lugar, tomó tu lugar, con lo que eso representa, un Dios 3 veces santo, un Dios todopoderoso, tomar nuestro lugar. Bien, es algo magnífico, magnífico cuando el Espíritu Santo te lo revela y vos lo podés entender realmente, que el Dios que sustenta todas las cosas se hizo carne, bien, y tomó nuestro lugar. Y ese es mi Dios, y ese es mi Señor Jesús, que está en mi vida y que está en la vida de aquel que cree en Él. Bien, y es necesario que sepamos quién es. Mirá lo que dice Juan 17:24. Padre, quiero que lo que me has dado, que los que me has dado, está intercediendo por los discípulos, estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Nosotros tenemos un Padre amoroso que intercedió por nosotros, que intercede por nosotros, y esto, que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, va a decir, Dios, yo no comparto mi gloria con nadie. Y ahora vemos a Jesucristo decir, mi gloria, la gloria que me has dado. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es Dios. El único que merece toda la gloria es Dios. Bien, en la Biblia está desperdigada la Trinidad todo el tiempo, si prestas atención. Y está bueno que leamos y que busquemos y que nos empapemos de esta realidad, porque mi Dios es de este modo y debemos conocerlo, debemos conocerlo. Bien, Jesús es Dios hecho carne, como leíamos en Juan 1:14. Dice en 1 de Juan 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Bien, no quiero que te asustes. Parece que nos estamos mareando y demás, pero lo que vos te tenés que llevar el día de hoy es este concepto, que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. Es tu Señor, tu Salvador, pero es Dios también. Bien, y dice en esto conocer del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, dice todo espíritu, ese espíritu está con minúscula, se refiere a nuestro ser, a nuestro interior. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que si vos podés reconocer que Jesucristo es tu Señor y Salvador, es Hijo de Dios, es Dios encarnado, sos de Dios. Hay muchas religiones que dicen que Jesús fue un profeta más, fue alguien que se comportó
buenamente y ahí termina su rol. Pero nosotros creemos, a la luz del Espíritu Santo que iluminó nuestro entendimiento, que nos dio, que inspiró a aquellos que escribieron la palabra de Dios, que Jesús es Dios. Bien, y si lo podés confesar, que Jesús es Dios, sos de Dios. Bien, lo dice muy claramente la palabra de Dios. A pesar de mi hablar, la palabra de Dios es más clara, obviamente, que yo, y en eso descanso. Que la palabra de Dios traiga luz a nuestro entendimiento y podamos comprender y vivir en esta realidad. Que ese que es mi Salvador y mi Señor es Dios también. Bien, y si se entregó por mí, cuánto más va a estar atento a mi vida y a querer ayudarme y a querer limpiarme a través de su sangre. Un día tendríamos que compartir todos los beneficios, por así decirlo, o las aplicaciones que tiene la sangre sobre los hijos de Dios. Bien, de la sangre derramada en la cruz a favor de los hijos de Dios. Pero es tema para otro tiempo. Pero mi Dios, Jesucristo, está en mi vida, murió por mí, se hizo carne por mí, tomó mi lugar y hoy soy libre para poder seguirles. Bien, dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién está hablando? En Jesucristo. Ahora lo escribo Pablo, antes lo había escrito Pedro, lo había escrito Juan también y alguien más, o alguien más que utilizó Dios para confirmar esta realidad. Bien, que Jesucristo es Dios. Y es muy importante que lo entiendas. Bien, es muy importante que lo entendamos, perdón, no que lo entiendas, que lo entendamos, que todas las personas lo puedan entender. Bien, porque la única manera de ser salvo, que lo aceptamos, que lo aceptemos como Señor y Salvador y como Hijo de Dios y como Dios. Bien, Jesús, ¿cómo se manifestó? Hombre como nosotros. ¿Por qué se manifestó hombre como nosotros? Se lo deja de tarea para el hogar. Se identificó plenamente con nosotros. Era necesario que tome nuestro lugar, era la única manera que nosotros seamos salvos, que alguien tome nuestro lugar. Así como el pecado entró por uno al mundo, dice la palabra de Dios, por uno todos fueron justificados. Bien, era necesario que se identifique plenamente con nosotros y te animo que medites, no ahora, que pienses, que medites en esta realidad, que un Dios todopoderoso tomó nuestra forma, ocupó nuestro lugar. Siempre pienso en esto, quizás nunca vamos a caer en la cuenta de lo que eso representa, porque nuestras mentes son limitadas. Pero a través de la obra del Espíritu Santo uno va comprendiendo a cuentagotas. Yo creo que en esta vida y en la eternidad no vamos a alcanzar a comprender lo magnífico que es nuestro Dios. Bien, por eso hay cosas que al hombre no son locura, como dice la palabra de Dios, ¿no? Pero que podamos entender que un Dios todopoderoso tomó nuestro lugar, se identificó con nosotros, sintió, tuvo hambre, lloró, se entristeció, se enojó. Ese es mi Dios, ¿bien? Que tomó mi lugar para que yo sea libre. Bien, Jesús como ejemplo para nosotros, un ejemplo de vida, sobre todo en obediencia, de negación. Bien, ¿qué dijo Jesucristo? No se haga mi voluntad, sino la que está en el Padre, de mi Padre que está en los cielos. Espero que el Espíritu Santo nos hable fervientemente a cada uno de nosotros para que podamos entender esta realidad. Que Jesús es Dios, que tomó nuestro lugar, que resucitó, que vivió, que murió. Todo lo que hizo fue a favor de un pueblo, de un mundo inmerecedor de ese gran sacrificio. Amén. Vamos a leer Juan 3, del 17, perdón. Y el propósito de Jesús, de ese Dios que se hizo carne,
¿Cuál fue su propósito? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien, para que el mundo sea salvo por él. Te invito a que leas el Evangelio una y otra vez, entendiendo que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Bien, decime si eso no es negación. Negarse a uno mismo, porque él tenía la capacidad de no, en él estaba la capacidad de no haber sufrido nada de lo que sufrió. Mirá si vos tuvieras la capacidad de no sufrir, de lo que no te agrada que no suceda, de lo que te gusta que suceda todos los días. Mirá si vos tuvieras esa capacidad. Qué lindo, ¿no? Bueno, Jesús, como hombre y como Dios que era, tenía la capacidad de haberse saltado el sufrimiento, de haberse saltado la deshonra, los escupitajos, el castigo, la muerte de cruz. Él podría haber evitado todo eso, pero se negó a sí mismo por amor a nosotros. Bien, ahí está la cuestión. Eh, en esas cosas que leímos muchas veces, que escuchamos muchas veces, cuando toca tu corazón el Espíritu Santo, se vuelve una realidad y tu vida no es la misma. Porque vos te replanteás un hombre que podría haber evitado todo el sufrimiento, y bueno, pero es porque es Dios. Tenía sentimientos como vos, dice que lloró por cuando se murió un amigo, se enojó con los que hacían negocio en el templo, era un hombre, 100% hombre, pero 100% Dios también. Y en esa deidad que habitaba en él, él eligió negar todo tipo de privilegio, por así decirlo, y someterse a una vida de humillación. Andá a decirle a un presidente que te venga a lavar las medias a vos. Recién estábamos hablando con mi hijo de una persona que pasa y no nos saluda nunca. Nosotros siempre saludamos. Porque está en una posición quizá un poco mejor. Él piensa eso. ¿Bien? Pero ¿a qué voy con esto? El Dios, creador del cielo y del universo, se hizo carne y lavó a los pies a los discípulos. Por eso te decía que un presidente te lave las medias. Es impensable en nuestra lógica. Por eso es preciso pedirle, y lo voy a reiterar una y otra vez, que el Espíritu Santo te hable en lo particular, porque estas son cosas que hemos escuchado, que vamos a escuchar, pero si el Espíritu Santo no cala onda en nosotros y lo podemos llegar a comprender medianamente, no lo vamos a vivir y no van a ser una realidad para nosotros. Es preciso que entendamos que un Dios todopoderoso se hizo carne y decidió, por obediencia al Padre, dejar de lado todo el poder que él tenía a su alcance para someterse a un castigo que vos y yo merecíamos. Bien, y en esa obediencia total que lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz, nos amó. Dice que tuvo por sumo gozo no las aflicciones que estaba padeciendo, sino lo que estaba por venir a favor nuestro. Bien, y ese Jesucristo, ¿sabe por qué es esencial que entendamos esto? Porque a veces nos sentimos solos, a veces la gente se siente desamparada, a veces la gente se siente olvidada y la gente, y las personas mismas se olvidan que Dios se hizo carne por ella. Entonces un Dios que se hizo carne, que sufrió algo que no merecía, ¿se va a olvidar de vos? No se va a olvidar de vos. ¿Y por qué las personas se sienten solas? ¿Y por qué las personas se sienten defraudadas? ¿Y por qué las personas se sienten desahuciadas? Porque no conocen a Dios. Porque no conocen al Señor Jesús. Lo podés llevar colgado en una imagen. Lo podés tener tatuado como muchos lo han hecho. Pero donde quiere ir Jesucristo con vos es en tu corazón.
Bien, y manifestarse a través de tu vida. Que podamos alabarlo en obediencia. Bien, tenemos que reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Mirá lo que dice ahora sí Mateo 6, 13, 14, 15 y 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres que ese es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, o alguno de los profetas. Hay muchos que piensan aún así, de esta manera, que Jesús fue un profeta, que fue alguien más, como un profeta del Antiguo Testamento, bueno, un profeta de los tiempos de esa época. Bien, y el versículo número 16 dice, él le dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo a Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si nos preguntan a nosotros quién es Jesús, ¿qué respondemos? Dios, el Hijo de Dios. Bien, ¿por qué le preguntaba a los discípulos? Tú eres el Cristo, dijo Pedro. Cristo quiere decir ungido, el Mesías que estaban esperando. Y después Jesucristo le va a decir, en el versículo número 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos, el Padre que está en los cielos. Por eso te decía recién que nosotros debemos orar para que el Espíritu Santo nos revele, porque esto es conocimiento que podemos adquirir de chiquitos cuando vamos a alguna clase, o podemos escuchar en épocas del año determinadas, ya sea en diciembre, en Pascua y demás, podemos escuchar todas estas verdades, pero que se hagan carne en nuestra vida es necesario que el Espíritu Santo las revele. Bien, para que podamos vivir en esta realidad. Por eso Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una pregunta que se me ocurre. ¿Qué fue lo último que te reveló el Padre que está en los cielos? ¿Te reveló alguna vez algo el Padre que está en los cielos? ¿Te dio a entender algo? ¿Te habló en la particular? Dijo, Pascual, prestale atención a lo que está diciendo Jesús acá. Lo leíste 1000 veces, pero hoy te quiero llamar la atención a que prestes atención. ¿Estamos al horno ahí? Porque el Padre nos quiere hablar y nos quiere revelar y nos quiere enseñar y quiere tener comunión con nosotros, pero no es solamente que Dios se revela a las autoridades eclesiásticas, para darle un término, para no darle un... Él se quiere revelar a tu vida, a mi vida, a tu vida, a la vida de todos. Y es preciso que nosotros busquemos ese tipo de revelación, ese tipo de confirmación. ¿Alguna vez sentiste, otra pregunta, que mientras leía la palabra de Dios, Dios te decía, mira, claramente la voz de Dios que te daba, te enseñaba algo que vos entendías medianamente y ese día dijiste, ¿alguna vez te sucedió? Porque es algo hermoso, es algo indescriptible. Te cambia la vida cuando Dios te habla, cuando Dios confirma, cuando Dios te dice, sí, seguí así, mirá lo que tenía preparado para vos, mirá lo que te espera. Te animo a que busques sinceramente a Jesús en la palabra de Dios. Y Él te va a hablar. Él te va a hablar, bien, y te va a confirmar. Y todas esas, a veces, dudas que tenemos van a ser confirmadas por el Padre, bien. Pero nosotros debemos querer oír la palabra de Dios. Bien, y debemos vivir en esta realidad, que Jesús es Dios. Bien, Jesús es Dios. Jesús es Dios, es mi Señor y Salvador. Bien, y para esto, a continuación vamos a ver algunos conceptos que sabemos, como siempre digo,
pero que no siempre se viven. No siempre se viven, lamentablemente. Porque yo creo que el mundo, las iglesias, las congregaciones serían muy distintas si muchos pudiéramos vivir esta realidad genuinamente. No solamente de conocimiento. Siempre me gusta citar en este tiempo, cuando llego a esta etapa de la palabra de Dios, cuando Jesús le dijo a las personas que convivían con él, dice, ustedes hagan lo que ellos dicen por los fariseos, pero no lo que ellos hacen. Bien, porque sabían la palabra de Dios como la podemos saber vos y yo y mucha gente, pero no la vivían. Bien, nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. Bien, tenemos que vivir la palabra. Lo primero que tenemos que hacer, claramente, es aceptar a Jesús en nuestra vida. Bien, si yo te pregunto, ¿aceptaste a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador? ¿Lo amás? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque la palabra dice, si me amás, guarda mis mandamientos, dijo Jesucristo. Si crees en mí, toma tu cruz y sígueme. Bien, ¿eso hace la mayoría de las personas? Pero son todas preguntitas que uno hace retóricas, no espero respuesta. Pero analiza no solo tu vida, que en primer medida tenemos que analizar nuestra vida, sino las personas que dicen creer en Cristo. Bien, dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea que va a gobernar nuestra vida. Bien, eso es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Se suele escuchar por ahí, algunos predicadores dicen así, ¿has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí, porque hice una oración de fe cuando tenía 14 años. Va más allá de repetir una oración. Es una entrega total a Jesucristo. Bien, eso es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Aceptar que un Dios se hizo carne, tomó mi lugar, murió, resucitó. Y si yo creo en ese sacrificio, soy salvo. Y aceptar ese sacrificio es aceptar y obedecer en mi vida, con todo mi ser, a mi Señor, Jesucristo. A veces se toma una partecita, o es mi Salvador, pero no mi Señor, o viceversa. Y suele pasar esto, el primer ejemplo, que es mi Salvador, sí, me salvó, pero mi Señor no. Lo podemos decir es mi Señor con mi boca, pero el decir es mi Señor, estoy diciendo, manda que tu siervo oye, manda que te obedezco, manda porque en una porción de la palabra dice que con gratitud debemos servir a Jesucristo. Bien, y a veces ¿cómo lo vamos a servir si ni sabemos lo que nos habla, lo que nos pidió, lo que es agradable? Bien, el aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador quiere decir eso. Bien, lo acepto, el sacrificio que hizo a mi favor, y le obedezco. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mí, Padre. Eso es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Bien, obedecerle. ¿Qué nos anima a hacer como mi Señor, como tu Señor? Hemos dicho lo que estamos acá, que si aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, bueno, Él nos anima como Señor, bueno, amoroso, nos anima a creer en Él. Pero más que a creer en Él, a creerle a Él. Bien, dice la palabra de Dios en primera de Juan 5:1 y después el versículo 4 y 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
Bien, son conceptos que nosotros debemos vivir, creer y manifestar a través de cómo es nuestra vida. Bien, ¿qué nos invita también Jesucristo? Nos invita a poner nuestras cargas sobre Él, porque Él es Dios, porque Él puede. Mateo 11, 28, ¿qué dice la palabra? Este es un versículo que todos deberíamos saber en el sentido, ¿tenés cargas? ¿Tenés problemas? ¿Qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré. Bien, ¿qué mayor descanso que ese Dios que se hizo carne, que tomó mi lugar para que yo no tenga que pagar lo que merecía pagar o sufrir lo que debía sufrir? Murió, resucitó, está a la diestra del Padre y hoy me dice, vení a mí que yo me hago cargo. Si se hizo cargo de nuestras sufrimientos, ¿cuánto más no se va a hacer cargo de nuestras situaciones? Por eso debemos creerle a Él y creer en Él. ¿Qué mayor descanso que ese Dios que se entregó y sufrió por mí, me dice, vení a mí, que yo te voy a hacer descansar? ¿Qué mayor descanso que el saber que si yo le pongo o presento mi circunstancia ante el trono de la gracia, voy a hallar el oportuno socorro, como dice la palabra de Dios? Bien, pero uno va y le dice a Jesucristo, esta es mi situación, este es mi problema, y descanso sabiendo que si te entregaste por mí, ¿cómo no vas a atender todas mis otras necesidades? Bien, pero yo debo entender cómo fue el proceso, por así decirlo, para poder creerle a Él. Bien, si venció la muerte por amor, ¿cómo no por amor va a atender mis otras circunstancias? Si aun cuando le damos la espalda, Él nos amó de tal manera que entregó su vida, ¿cómo ahora que tenemos relación con Él no nos va a escuchar? Parecen obviedades, pero nos desesperamos cuando llega la prueba, nos desesperamos, o se desesperan las personas cuando llega la prueba, se desesperan las personas cuando tiene una circunstancia adversa, olvidándose que entregó su vida, que se hizo carne, que pagó por mí, que resucitó y que hoy me dice, vení a mí. ¿Por qué se desesperan las personas que saben esta realidad? ¿Será que no lo creen? ¿Será que no lo viven? Porque no suena lógico a la luz de la palabra de Dios. Si tenés salvación, si tenés vida eterna, si tenés relación con el Creador del cielo y la tierra, y te dice, venid a mí, que yo me voy a hacer cargo, ¿por qué nos desesperamos? Bien, ¿será que no le creemos en el fondo? ¿O que no le creen las personas en el fondo? No sé. ¿Qué más nos invita el Señor Jesucristo como nuestro Señor? Ir a predicar su evangelio. Mateo 28, 18 al 20. Estos versículos sería lindo que los anote y los repases en tu hogar luego para que se hagan carne en vos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, ese es el mandato o la esencia de la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar. En el poder del Espíritu Santo va a decir nuestra visión. Nuestra visión expresa cuál es la forma de realizar ese mandato que dijo el Señor Jesús. Como iglesia. Cada congregación, cada iglesia tiene una manera de realizar esta misión.
Bien, nuestra manera de realizar esta misión que Jesucristo nos mandó es esta. Extender el reino de Dios en todo el lugar en el poder del Espíritu Santo por medio de ser, a fin de que cada creyente desarrolle sus dones y edifique a la iglesia a fin de que el Evangelio de Jesucristo llegue integralmente al mundo. Bien, en el poder del Espíritu Santo. La semana que viene vamos a hablar del Espíritu Santo y la importancia del Espíritu Santo. Pero es necesario que nosotros entendamos que ese Dios, te vuelvo a hacer, ese Dios todopoderoso se hizo carne, tomó nuestro lugar, murió, resucitó, se hace cargo de nuestras circunstancias, pagó nuestra condena, hoy nos ordena que hagamos algo, que extendamos el reino. Primordialmente a nuestros seres queridos, vecinos, amigos, ahí es por donde debemos empezar. Bien, ¿lo hemos escuchado esto? Un montón de veces. Creo que es hora de que la iglesia lo tome en serio, que lo tomemos en serio. Bien, debería, Pablo va a decir, me es impuesta necesidad. Y como hijo de Dios nos es impuesta necesidad compartir el Evangelio. Anhelo ver este lugar, digo este lugar porque ahora estamos acá en este lugar, pero donde estemos llenos de almas redimidas, que eran muertas y ahora tienen vida, que eran esclavas y ahora tienen libertad, que eran oprimidas y ahora son libres en Jesucristo. Anhelo que así sea. ¿Anhelamos lo mismo? ¿Estamos de acuerdo? Que podamos predicar el Evangelio. Que podamos decirle a otro, yo tengo un Señor y Salvador que te ama. ¿Por qué? Y ahí empezamos de nuevo. No, pero que hoy ya sabemos por qué nos ama. Sabemos que tenemos un Salvador que es Dios. Bien, y que debemos aceptarlo, que debemos conocerlo. Este concepto de conocerlo debería, ¿cómo decirlo? Debería ser constante en el diario vivir nuestro, el conocer a Jesucristo, a Dios y al Espíritu Santo. Debería ser algo que no es solamente algunos días, no es solamente algunos momentos, sino que debería ser diario. Bien, y este conocer tiene que ver con tener intimidad. Confesarlo, es muy importante lo de confesar. En Romanos 9, y con esto termino. No estaba en la... En Romanos 10, vamos a ver lo importante que es lo de confesar. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es muy importante que nosotros confesemos abiertamente lo que creemos. En otra porción de la Biblia va a decir Jesucristo, si ustedes no me confiesan y se avergüenzan delante de los hombres, yo me voy a avergonzar bien. Yo sé que cuesta, era alguien que me costaba mucho decir, Jesús te ama, Jesús murió por vos. ¿Por qué? Porque del otro lado puede haber aceptación, como puede haber hasta escupitajo o insulto. Pero es muy importante que nosotros lo confesemos con nuestros labios. Anota estos dos versículos y repasalo después en tu casa. Romanos 10, 9 y 10. Es muy importante que nosotros confesemos. Que digamos, Dios te ama, Jesús te ama. Bien, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bien, es muy importante que nosotros confesemos. Que los demás sepan, no somos responsables de las decisiones que los demás tomen, pero sí somos responsables
de que los demás puedan tener la posibilidad de tomar la decisión de sigo a Jesús o no sigo a Jesús. Eso es meramente personal, pero yo soy responsable en tanto y en cuanto soy hijo de Dios y mi Señor me manda que confiese, lo confiesa de lo demás. Bien, y este lugar y tu familia, no orás, no intercedes para que tu familia sea salva. No te digo solamente porque tal vez lo tomás como algo mezquino que estén acá, no, que sí, que estén allá con nosotros el día de mañana. Ese es mi sueño, ese es mi anhelo. Si están acá, gloria a Dios y lo vamos a recibir y lo vamos a amar y nos vamos a edificar unos a otros y es nuestro anhelo también. Pero nuestro mayor anhelo es que estén en el cielo con nosotros. La palabra de Dios es clara. Si tienen al Hijo, tienen la vida. Si no tienen al Hijo, no tienen nada. Reitero este concepto. Nosotros no somos responsables de las decisiones que tomen los demás, pero sí somos responsables con el mandamiento que nos dio el Señor Jesús. Que lo confesemos. Que lo confesemos. ¿Bien? Y así como alguien confesó que Jesús es el Señor y por eso estás acá, o crees en Él, bueno, qué lindo que seamos responsables de que muchos nos encontremos en el cielo y digan, che, Pablo, qué bien, estoy acá gracias a ese día que me dijiste Dios te bendiga. O un compañero de trabajo que lo viste, trabajaste un tiempo nomás y le predicaste y nunca más lo viste y lo ves allá. Qué mayor gozo. O a ese que parecía imposible, que te hacía la vida imposible, pudo reconocer el amor de Dios en vos y buscó de Dios, no sé. Pero nosotros debemos ser responsables en cuanto a eso. Bien, vamos a orar. Gracias a Dios te damos por tu Hijo Jesucristo que vino en rescate de muchos, como dice tu palabra, y en esas personas que fueron beneficiadas, Señor, por ese sacrificio, nos incluimos nosotros porque creemos en Jesús como nuestro Señor Salvador, en Jesús como el Hijo de Dios y en Jesús como Dios. Te agradecemos, Señor, porque lo contamos y contamos con su presencia en nuestra vida, a nuestro favor y a través nuestro también. Te pedimos que nos utilices con gran poder. Entendemos a la luz de la palabra que debemos ser personas que confiesen a Jesús, que confiesen a su Salvador, a su Señor, a los demás, para que muchos procedan al arrepentimiento. Te pido, Señor Jesús, que añadas a nuestra vida gracia, que añadas sabiduría y que añadas convicción de saber y creer lo que dice tu palabra, que nosotros debemos abrir la boca, que tú la llenarás, tú nos vas a añadir palabra, gracia, sabiduría, amor para tratar con las personas, pero es necesario que nosotros abramos nuestra boca, Señor, porque tú lo quisiste o quieres que sea así, de esta manera, a través de tus hijos, que muchos puedan conocerte. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que estés quitando de nuestra vida, Señor, todo lo que impide, Señor, el abrir nuestra boca, el confesar a Jesús, toda vergüenza, Señor, que estés quitando toda timidez. Si somos introvertidos, Señor, que podamos ser personas valientes, Señor, obedientes a su Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, vas adelante nuestro, guardándonos, y tú eres nuestra fortaleza también. Y aún en este momento queremos interceder por nuestros amigos, familiares, seres queridos, conocidos, Señor, que aún no le hemos hablado del Evangelio para que lo podamos hacer. Te pedimos que tu Espíritu Santo intervenga en sus vidas para que a la hora de nosotros poder compartir a Jesucristo, puedan ser receptivos como nunca antes lo han sido, Señor. Intercedemos por esas personas que parecen duros de corazón, como un día lo éramos nosotros, para que a la hora de compartir la palabra, Señor, pueda hallar cabida, Señor, así como en nosotros ha provocado nueva vida, vida abundante a través de la llegada de Jesucristo a nuestra vida, que nuestros familiares y amigos también lo puedan hacer para que en la eternidad te podamos adorar juntos, pero aquí en este mundo, Señor, también podamos adorarte y bendecirte y trabajar por la obra juntos también. Y en el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Dios les bendiga.